Continuamos con el doctor Víctor Pavón Villamayor, director general de Oxford Economics de México. El día de hoy nos acompaña con el tema tarifas on-net y off-net, estrechamiento de márgenes en el sector de telecomunicaciones. Bueno, buenos días, tardes más bien. Voy a tratar de ser relativamente más corto que ayer. Ayer fue demasiado largo. Este es un tema que me parece muy interesante. Es un tema relevante no solamente en el caso mexicano, a pesar de que no se ha emitido alguna regulación específica en esta materia, pero es un tema que, como ustedes conocerán, está causando mucho revuelo en algunas jurisdicciones, como en Chile, en Colombia, no se diga, es el primer país latinoamericano que ha estado discutiendo el tema de manera seria, España, Francia, etc. Un poco el objetivo, digamos, de esta pequeña presentación es plantear el escenario de dónde está la discusión. No hay respuestas únicas. En la presentación que hoy tuvimos en la mañana con la gente de Bélgica, en la videoconferencia, se menciona, y me llamó mucho la atención el comentario, efectivamente, parece que cuando se logra identificar que hay un problema de margin squeeze, una de las soluciones o una de las consecuencias es un incremento en los precios. Y existe entonces un trade-off entre un regulador que toma una decisión de esta naturaleza tiene que ponderar más los beneficios de los costos de corto plazo versus los beneficios de la competencia en el largo plazo. Entonces es un tema sin duda intertemporal, complicado, no solamente en el análisis técnico, probablemente la identificación del margin squeeze, sino también de las consecuencias de cómo resolverlo. Entonces, un poco lo que quiero aquí hacer en los próximos minutos es presentar los grandes temas del debate, un poco la evidencia internacional y plantear algunas hipótesis de trabajo, algunos temas claves que particularmente están tomando lugar en México, pero que seguramente representan inquietudes de otras jurisdicciones en este mismo tema. Brevemente, la primera pregunta es: ¿qué es la discriminación on-net off-net? Aquí tengo una descripción pues muy general. Es la práctica común que han tenido desde hace años distintos operadores de telecomunicaciones, particularmente los de telefonía móvil, para discriminar en materia de precios entre llamadas que quedan dentro de la propia red, llamada on-net, entre un teléfono América Móvil, y las llamadas off-net, que son aquellas que pues evidentemente trascienden las fronteras y requieren de un servicio de interconexión, una llamada de América Móvil a un operador como Movistar. Para nadie es sorpresa ver que hay un tipo de discriminación explícita e implícita. Explícita porque ustedes pueden ver planes tarifarios. Algunas empresas, particularmente, por ejemplo, Movistar en el caso mexicano, pero también en otros países, ya están empezando a ofrecer paquetes flats, ¿no? Donde no se discrimina, pero bueno, es parte de la discusión. Pero gran parte de los operadores dominantes en varias partes del mundo hacen este tipo de discriminación. Aquí tengo algunos planes tarifarios, particularmente del caso mexicano, plan Todo Destino, que ofrecía hasta hace un año, menos de un año, tarifas on-net, por ejemplo, en pesos mexicanos de 1.19, llamadas de un teléfono Telcel a Telcel, pero precios off-net de 1.98. Entonces, un mismo minuto de comunicación hacia otra red implicaba un costo mayor, de 1.98. Y aquí el coeficiente G que tenemos representa pues nada más la relación entre uno y otro. Entonces había un incremento, el número 1.66 pues significa, entre otras cosas, nada más la relación entre uno y otro. Entonces había un 66% de incremento de precios respecto a el precio de off-net respecto a una llamada on-net. Pero podemos tomar distintos planes tarifarios. Podemos ver, por ejemplo, hace unos meses, ya desconozco si este plan se sigue ofreciendo en el mercado mexicano, las tarifas eran idénticas. Había un plan llamado mixto que tenía ciertas características y donde se definía que esencialmente las llamadas on-net off-net tenían el mismo precio, a pesar de que eran más caras, 3.89. Entonces el coeficiente evidentemente es 1. Y otro que tomo así al azar, también había un plan llamado nacional, donde había diferenciación on-net off-net, explícita, insisto, donde el precio net era de 1.19, el precio off-net de 2.25, el coeficiente era casi un 90% de incremento de precios. Es importante también, esta es la discriminación explícita, pero también hay una especie de discriminación implícita, que es aquella derivada, por ejemplo, cuando existen paquetes tarifarios que ofrecen números gratuitos, y gratuitos entre comillas, porque no son gratuitos, nada es gratuito en este mundo. Simplemente la forma en que se cobra pues es un poco implícita.
Cuando tú en un paquete pones números gratuitos, en el caso mexicano tienes una restricción. Tú puedes, en un paquete determinado, tú puedes identificar 5 números a los cuales tú los registras ante esta empresa. Cualquier llamada que se origina en tu teléfono y que termina en estos números no se cobra explícitamente, siempre y cuando la duración de la llamada no sea mayor a 5 minutos. Si te pasas, si la llamada dura 6 minutos, el sexto minuto te lo cobran a una tarifa convencional. ¿Ok? Lo que muchos usuarios hacen, pues evidentemente es ir controlando el tiempo, llegan al minuto 4:59, cuelgan y vuelven a llamar al mismo número, ¿no? Y ahí incluso me comentaban que en Brasil hay ya hasta mecanismos, una pequeña app que trata de resolver desde la perspectiva del consumidor, resolver este tema, que le llaman un toquiño, una cosa así. Un app que automáticamente, cuando estás acercándote al minuto quinto, automáticamente te manda un sonidito para que tú cuelgues y automáticamente te vuelve a marcar el mismo número para evitar el cobro extra. Entonces, digamos, es la reacción del mercado a este tipo de restricciones que ponen los operadores. Entonces, estos minutos, y esta es la parte importante, estos minutos que no estamos observando, pero que generan tráfico, también tienen, y también ahí se puede observar discriminación tarifaria. Por ejemplo, en el plan mixto, ustedes pueden decir, pues una llamada on-net, una llamada off-net, me la están cobrando al mismo precio, independientemente de cuál sea el nivel del precio. Aquí no hay discriminación tarifaria, cuidado, porque en el paquete mixto seguramente tiene también un número de números gratuitos, pero los números gratuitos tienen una restricción, que estos números gratuitos que tú puedes registrar no pueden ser números gratuitos de Movistar, si tú eres la empresa Telcel. Tienen que ser de propio Telcel. Entonces ahí está la discriminación. Estos números gratuitos solamente pueden ser utilizados dentro de la propia red. Y esto genera tráfico dentro de la propia red. Entonces ahí es una forma de, también hay una especie de discriminación no explícita que a la hora, por ejemplo, de hacer un análisis económico tenemos que tener muy en la cabeza. Entonces la primera pregunta que nos hacemos todos, los economistas, los abogados, la gente que estudia el sector es, ¿existe razón económica para ver? Probablemente la estructura de costos de una llamada off-net sea muy distinta a la estructura de costos de una llamada on-net y eso justifica evidentemente precios distintos. Pues la respuesta general es que no lo hay, ¿no? Los componentes de infraestructura que se utilizan por minuto en una misma llamada son esencialmente los mismos, no al menos desde la perspectiva estructural de cómo funcionan las redes. Sin embargo, existen algunos elementos regulatorios que sí pueden tener alguna implicación sobre este tema. ¿Cuáles son los impactos? O sea, ya identificamos que hay una discriminación. La segunda pregunta es, ¿y eso es bueno o es malo para el bienestar? Como regulador o como empresa o como consumidor, la pregunta, ¿y eso me beneficia o no? Se ha identificado, digamos, en la discusión internacional varios efectos, ¿no? Ayer hablábamos también de los efectos de red y gran parte de la discusión de discriminación on-net, off-net y los impactos sobre la competencia y sobre la estructura de mercado está relacionada sobre estos efectos de red precisamente. Rápidamente voy a ver tarifas on-net, de hecho el resto de la discusión va a ser relacionada con tarifas on-net. Es un tema del margin squeeze, que es lo que estábamos discutiendo hace unos momentos. No me voy a detener aquí porque lo voy a desarrollar con más detenimiento en los próximos minutos. Pero voy a hablar de tarifas off-net altas. Incluso si el problema no fuera que las tarifas on-net son bajas, es decir, incluso si el problema no fuera que existe un potencial problema de margin squeeze, también es cierto que existe un problema de competitivo si las tarifas off-net fueran suficientemente altas. ¿Por qué? Imagínense un mercado concentrado como el mercado mexicano. A grandes rasgos, 70% del mercado móvil se encuentra concentrado en un solo operador, 20% aproximadamente en un segundo operador y otros dos operadores pequeños de 5% y 5%. Lo que se ha identificado es que basta con que, y observen esto, el efecto, basta con que el operador dominante incremente sus tarifas off-net, es decir, incremente los precios a sus usuarios para llamadas hacia el exterior de la red, para que se genere el primer efecto, un efecto que se ha denominado de déficit de acceso. Cuando vemos el patrón de tráfico entre las distintas redes, y esto es un resultado un poco contraintuitivo, independientemente de la participación de mercado entre ellas, vemos que en general los tráficos tienden a ser balanceados. La misma demanda que generan empresas pequeñas para el operador dominante es la misma demanda de interconexión que generan los operadores dominantes sobre las empresas pequeñas. A través del tiempo puede haber fluctuaciones, de pronto hay desbalances de tráfico.
Por eso tienden a ser compensados eventualmente. Lo que ocurre cuando un operador dominante incrementa las tarifas, o sea, yo estoy con Telcel y me incrementan a mí las tarifas, los precios que tengo que pagar cuando termino una llamada en otro teléfono como Movistar, Iusacell o Nextel, genera menos incentivos para que mis usuarios, el 70% del mercado, genere llamadas hacia afuera de la red. Si el tráfico inicialmente sin discriminación está balanceado, resulta que empiezan a generarse menos llamadas de la red dominante hacia las redes pequeñas. Y entonces, sin embargo, las redes, uno pensaría, la reacción natural de las empresas pequeñas es replicar la conducta del operador dominante. Él incrementa sus tarifas ONED al 70% del mercado, pues yo podría hacer exactamente lo mismo. El problema es que no es económicamente sensato hacer eso, si eres una red pequeña. Si tú eres una red pequeña y tratas de incrementar el costo de hacer llamadas al 70% del mercado, pues los consumidores se te van. Es una estrategia no replicable por los operadores pequeños, los operadores no dominantes. Y entonces ellos no se pueden dar el lujo de incrementar las tarifas off-net. Entonces lo que tenemos es un equilibrio en el cual se incrementan las tarifas off-net del operador dominante, los pequeños no encuentran económicamente sensato replicar esa estrategia y se genera un déficit de tráfico. Si inicialmente el tráfico estaba balanceado, ahora resulta que hay menos llamadas generadas en la empresa dominante que terminan en redes pequeñas y el tráfico de las redes pequeñas hacia la red dominante sigue siendo el mismo, porque no se puede dar el lujo de incrementar las tarifas off-net. Y entonces se genera una especie de desbalance de tráfico. El desbalance de tráfico significa que hay una transferencia de ingresos de las empresas pequeñas hacia las empresas grandes. Y entonces esto se llama como una especie de ahogamiento, si se permite la palabra, de las empresas pequeñas, simplemente con una estrategia de incremento los costos a mis propios usuarios de terminar llamadas en redes pequeñas. Hay otros efectos. El efecto 3, obviamente, si yo incremento las tarifas off-net, pues hay mayor concentración del tráfico. Los usuarios del 70% del mercado tienen fuertes incentivos pues, para seguir haciendo llamadas al interior de su propia red. Entonces, el tráfico on-net, que ya es concentrado, particularmente 70%, pues tiende a ser 75, 80, 85. Entonces, hay una tendencia natural a una mayor concentración del tráfico y las redes más pequeñas pues empiezan a ver tráficos también reducidos. Entonces, esto es un efecto intertemporal de esta resolución. No hay una relación uno a uno entre el nivel de concentración de usuarios, por ejemplo, y la concentración del tráfico. En el caso, por ejemplo, de América Móvil, en el caso mexicano, tenemos concentración por usuario, insisto, de 70%, un poquito más, 70% de usuarios. Pero si ustedes ven la concentración del tráfico, tiende a ser mucho mayor. Así un número grande es a lo mejor del 84-85%. Y es una relación no lineal. Conforme se va incrementando la participación del mercado del operador dominante, esperaríamos que la concentración del tráfico tiende a ser mucho mayor en una relación no lineal. Ahorita les voy a presentar algunos datos que se han encontrado. Entonces, el solo hecho de que yo mueva tarifas off-net ya genera aquí un tema importante en el sector de telecom. Pero el tema más relevante es qué pasa cuando las tarifas on-net son relativamente bajas. Tengo aquí una forma muy gráfica, algebraica de expresar. Creo que ilustra un poco el tema. Vamos a suponer, observen cuál es el efecto. Supongamos que hay una empresa dominante, hay una empresa no dominante en el mercado. Y la empresa no dominante, y este es un supuesto fuerte, pero nada más para que vean cuál es el efecto, es tan eficiente como la empresa dominante. Supuesto, vamos a suponer. En los hechos no es así. Usualmente las empresas pequeñas pues no alcanzan economías de escala y tienden a tener unas estructuras de costos mayores. Pero supongamos que sea tan eficiente como la otra, como la dominante. Lo que tenemos aquí es la famosa MTR, la tarifa de interconexión, Mobile Termination Rate, y vamos a suponer, y aquí nos metemos un poco a la discusión de los modelos de costos, que la MTR está compuesta, tiene dos componentes. El componente ST, que es el costo real, digamos, de terminar una llamada, el costo real en el cual incurren las empresas. En una llamada ONET, por ejemplo, es el costo que se imputan las empresas de telecom a sí mismas. Esencialmente, ¿no? Entonces, el costo real en el que incurren las empresas, y vamos a poner un coeficiente beta, que es este coeficiente extra que a veces las autoridades regulatorias en el mundo le ponen a sus tarifas de interconexión, y hay distintas explicaciones.
Este coeficiente beta puede ser interpretado desde un error, desde la forma en que estructuras tu modelo de costos para cálculo de tarifas de interconexión, un error, o incluso un objetivo de política pública. Hace unos años, y esto es un tema que ha generado dolor de cabeza, estaba generando dolor de cabeza hoy en México, es que durante unos años, del 2006 hasta el 2000, creo que del 2005 al 2010, las tarifas de interconexión en México no solamente contenían un componente que derivaba del modelo de costos, el clásico long run incremental cost, sino que aparte había un objetivo de política pública que buscaba el gobierno mexicano, incrementar la penetración de telefonía móvil. Y la forma de incrementar la telefonía móvil, esto seguramente ustedes lo han visto, era generar ingresos adicionales a todas las empresas de telefonía móvil a través de una especie como de subsidio, de transferencias de ingresos más bien, de los consumidores, de transferencias entre los ingresos de los operadores para subsidiar el valor de los equipos móviles. Esencialmente, y esto ha pasado en varios países, pasó incluso en el Reino Unido. En el Reino Unido durante un tiempo hubo un extra en las tarifas de interconexión que se justificaba para generar ingresos que iban a ser utilizados, al menos en teoría, para financiar las terminales de los equipos móviles. Esencialmente la idea era, si yo logro abaratar el costo de la telefonía móvil, las empresas tienen incentivos para incrementar la penetración móvil. ¿Y cómo generan estos ingresos, estos subsidios? Pues a través de permitir que los cobros entre las empresas tengan este extra adicional. Entonces, el beta se puede justificar como un objetivo de política pública o se puede justificar como algo natural del modelo de costos. Aquí viene la parte importante. Cuando yo comparo las condiciones de competencia entre una red dominante y una red no dominante, tengo que comparar tarifas on-net del operador dominante versus tarifas off-net de la red no dominante. Porque en realidad es ahí donde está la competencia. Porque si yo soy, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que comparar on-net de la dominante con la off-net de la no dominante? Pues porque yo sí soy un nuevo usuario y tengo dos redes, y tengo una red que tiene el 70% del mercado y otra que tiene el 30% del mercado. Yo sé que en general al ingresar al mercado, el 70% de mis llamadas en promedio, si es una distribución uniforme, 70% de las llamadas van a ir sobre el operador dominante y el 30% solamente van a salir hacia otros teléfonos. Si me ofrecen distintos programas tarifarios o planes tarifarios, yo voy a comparar si el 70% de mis llamadas van a ser hacia la misma red, por la participación de mercado, pues yo voy a tomar como referencia el precio más importante en la red dominante, que es la red, que es el precio on-net, y lo voy a comparar con el 70% de las llamadas que yo voy a generar si yo decidiera irme con la red no dominante. ¿Y cuál es el precio relevante ahí? Pues el tarifo off-net. Entonces, cuando yo analizo el tema de competencia, tengo que comparar en mercados altamente concentrados la tarifa on-net con la tarifa off-net. Veamos cómo se comportan los dos. En una tarifa on-net tiene que recuperar el costo de originación de la llamada, son dos puntas, el costo de terminación de la llamada, más le vamos a poner aquí un beneficio extra del mercado, la ganancia que yo tengo. Recupero mis costos más la ganancia de mercado dominante. Pero veamos qué pasa, cómo se determinan las tarifas en el mercado off-net. Se tiene que recuperar el costo de originación. Acá viene el costo de terminación en una llamada off-net, está compuesta por la MTR, por la tarifa de interconexión, y es aquí donde empieza a meterse el ruido en la competencia, y luego digamos mi ganancia natural en el mercado. Esto evidentemente MTR lo definí acá, lo sustituyo aquí, y hago el supuesto de que supongamos que las empresas se están matando en el mercado. La empresa dominante y la empresa pequeña se están matando en el mercado, guerra de precios, y están dispuestos a sacrificar beneficios iguales a cero, por supuesto. Son tan eficientes y son tan competitivos que se están matando y sacrifican en el corto plazo sus beneficios. Hago esto igual a cero, y si yo tomo la diferencia entre las tarifas off-net y las tarifas on-net, esto en una estructura de mercado perfectamente competitiva debería ser igual a cero, pero esto es igual a beta. Beta no es más que el grado de distorsión que deriva de la imposición de las tarifas de interconexión, que insisto puede derivar de un objetivo de política pública o de simplemente cómo está estructurado el modelo de costos. Conclusión: cuando los operadores son igualmente eficientes, pero la MTR, la tarifa de interconexión, no está basada en costos,
la discriminación on-net off-net siempre jugará a favor del operador dominante. El diferencial siempre va a ser positivo. Significa que un operador que es tan eficiente como la empresa dominante y estrictamente competitivo, siempre va a tener que ofrecer tarifas off-net mayores respecto a las tarifas on-net que un operador dominante puede ofrecer. Significa que aquí ya empezamos a encontrar un efecto de complejidad de las empresas pequeñas para competir en el mercado, originadas en un efecto de distorsión del mercado. O sea, y aquí viene la gran parte de la discusión, originado en un problema regulatorio. Simplemente cómo determino yo las tarifas de interconexión que se pagan entre las empresas. Aquí en realidad ya no me voy a ir con tanto detenimiento, en realidad es exactamente el mismo tipo de análisis, pero aquí lo único que estoy haciendo es que el supuesto más general, que no es cierto que las empresas son igualmente eficientes, genera un efecto adicional. Las empresas tienen estructuras de costos distintas, las empresas más pequeñas no enfrentan costos más altos, hago el mismo ejercicio y bueno, lo que encuentro aquí efectivamente es que otra vez aparece la distorsión regulatoria llamada beta, más un efecto de distorsión que depende de la estructura de costos entre las dos empresas. Exactamente el mismo efecto. Entonces, este problema que ya había identificado por decisión regulatoria se agudiza cuando en el supuesto más obvio existe asimetría de costos entre las empresas. Entonces, aquí ya empieza a generar un efecto de incomodidad para los reguladores y para la gente que analiza el tema. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuándo la discriminación tarifaria off-net on-net es realmente un problema de competencia? Hay distintas métricas, hay distintas formas de hacerlo. Aquí no os voy a presentar las tres más típicas, más usuales, pero se pueden desarrollar varias y de hecho algunas pueden llegar a ser contradictorias. La idea es que se hagan distintas métricas, se analice el mercado y en función de esas métricas, si todas apuntan hacia una misma dirección, podríamos decir que hay un problema que el problema de la discriminación puede estar generando un efecto no positivo para el bienestar social. Un primer indicador de que puede ser un problema de competencia es el grado de concentración de tráfico on-net. Y aquí tenemos varios países: Kenia, Colombia, Turquía, Portugal, Nueva Zelanda y el promedio. Observen el caso de Kenia, que es el caso quizá más patético, ¿no? El grado de concentración en Kenia del tráfico on-net es del 96.27%. O sea, casi todo el tráfico es en una sola red, ¿no? Hay un pequeñito. El caso de Colombia es cercano al 90%. Recuerden que en Colombia, si no mal recuerdo, la participación de Comcel es aproximadamente el 62%, si no estoy equivocado, 63%. Otra vez observen la relación 1 a 1. Tengo 62% de participación de mercado en usuarios, pero ven cuál es el grado de concentración del tráfico, 90%. Es altísimo. Y bueno, esencialmente los otros países vienen a replicar el mismo caso. Entonces, un primer indicador es, voy a analizar mis matrices de tráfico y si hay una alta concentración de tráfico on-net, pues de ahí creo que debería prender el primer foco. Segundo foco, el grado de asimetría en el tamaño de las redes. Aquí lo que tenemos es una de las tantas métricas medido como la diferencia de participación de mercado entre el operador más pequeño y el operador más grande. En el caso, por ejemplo, de México, yo tomaría cuál es la relación de la participación de mercado entre América Móvil, 70%, versus Usacell o Nextel, que tiene el 5%. Y hago este indicador. Observen lo que vemos. En Argentina, ven el caso de Brasil, que se dan cuenta es casi 33, 33, 33. La relación entre una y otra, entre la red más pequeña y más grande, en 2005 en Brasil era de 2,38, pero ha ido disminuyendo a través del tiempo, 1,53. Entonces el grado de asimetría entre la red más grande y la red más pequeña se aproxima a 1, no es un problema tan complicado. Bueno, ven el caso mexicano. Entonces están comparando proporciones del 70% contra 5%. Entonces, este es un segundo indicador a tomar en cuenta, es decir, hay una gran asimetría entre las empresas. Adicionado a que hay una gran concentración de tráfico. Y otro tercer indicador, insisto, hay varios, y yo creo que había que analizarlos todos, pero hay un tercero. El tercero que se ha identificado como un tema importante para identificar que puede haber un problema de competencia derivado de este fenómeno es que el diferencial de precios on-net y off-net es usualmente mayor
que el referente de costos, que es la tarifa de interconexión, el MTR. Entonces, cuando yo identifico que las tarifas OFNET o NET, el diferencial entre ellas tiende a ser mayor que la tarifa de interconexión, también estoy identificando que potencialmente hay un problema a analizar. Vean el caso colombiano. Colombia fue el primer país en América Latina, pero recientemente Chile acaba de emitir regulación en este sentido también. En México se está analizando el tema. En Perú no sé cuál sea la situación actual, ¿no? Pero bueno, es un tema que está generando mucha relevancia. Pero Chile acaba de emitir regulación de esta naturaleza. Colombia fue el primer país que instrumentó ya una regla explícita sobre regulación on-net off-net, identificado como un problema de competencia. Esencialmente, la regla colombiana estableció que la tarifa off-net tendría que ser estrictamente inferior a la tarifa o igual a la tarifa on-net más la tarifa de interconexión para cualquier plan tarifario. Hay una forma más intuitiva de reinterpretar esta restricción que parece muy árida en principio. Jugamos un poquito con el álgebra, podemos reexpresar esta desigualdad en estos términos. Y ahora viene aquí. Si asumimos que la tarifa off-net tiene que recuperar los costos de originación y terminación más un margen de ganancia, el supuesto que hicimos anterior, el costo de originación más lo que le tengo que pagar porque es una llamada off-net, más mi ganancia, pues resulta que podemos expresar que la tarifa on-net, la restricción regulatoria colombiana, es idéntica a costo de originación y terminación. En la mayor parte de los países se considera que son idénticas. Originación igual a terminación, 2 veces la MTR. Más la ganancia, esta teta es la ganancia off-net y menos el MTR. Lo que estoy haciendo nada más es reexpresar esto. Esto es igual, y aquí viene la parte interesante de la discusión regulatoria. La restricción colombiana está diciendo que la tarifa ONET tiene que ser mayor o igual a la tarifa de interconexión más la ganancia. Vamos a olvidarnos de la ganancia o no. Si me olvido de la ganancia, esencialmente lo que está diciendo la regulación colombiana es la tarifa ONET tiene que ser mayor o igual a el referente de costos, una vez la tarifa de interconexión. Esto es lo que estábamos viendo en la mañana con el regulador belga, exactamente con el regulador belga. Lo que estamos diciendo, estamos poniendo un piso tarifario. No voy a permitir en el mercado que las tarifas ONET caigan por debajo de un cierto nivel. Estoy poniendo un piso tarifario. Toda la tarifa ONET, que es la tarifa más baja, porque la OFNET siempre está por arriba de la ON, lo que está diciendo es que la tarifa más baja en el mercado por paquete tarifario tiene que ser mayor a la tarifa de interconexión. Si yo me voy al segundo extremo, y esta es parte de la discusión, a reconocer también parte de las ganancias asociadas a una tarifa OFNET, en realidad lo que estoy haciendo es subir el nivel del piso. Por eso el regulador belga comentaba, y lo comentaba bien, que si yo eventualmente trato de resolver un problema de este tipo, pues lo que estoy haciendo es generar pisos tarifarios, y esto nos mete en una discusión de política pública complicada. Porque imagínense que se emite una regulación de esta naturaleza que diga, yo me puedo imaginar a muchos operadores saliendo al mercado diciendo, el regulador me está obligando a subir los precios. Yo te estoy ofreciendo una tarifa ONET muy baja, digan el número que quieran, 5 centavos. Yo te la estoy dando de manera efectiva, que es artificial porque estas tarifas reales tienen que tener un componente implícito, no es fácil calcularlas. Pero te pueden decir, yo te estoy ofreciendo tarifas efectivas de 5 centavos y el regulador acaba de salir con una regulación que dice que el mínimo es de 10. Pues ¿no que quería fomentar la competencia? ¿No que querían tarifas bajas? Pues entonces, y por eso hace sentido el argumento del regulador belga diciendo, resolver este tema pues genera incrementar el precio, lo cual podría incrementar las ganancias. Ahorita regreso a este punto porque me parece que es importante. Esto es un poco un análisis que yo hice hace tiempo sobre la relación de tarifas ONET en relación con las tarifas de interconexión en 2 esquemas. El esquema pospago, que es donde en México se ha identificado que puede ser un tema de competencia. Esencialmente, el mensaje que creo que hay que enviar es que si estamos hablando de un tema de margin squeeze, estamos hablando de un tema de competencia en el segmento más rico de la sociedad, que es el que genera el tráfico más alto, por cierto. Es un tema esencialmente de esquemas de pospago, de tarifas extremadamente bajas. En los esquemas de prepago,
Usualmente las tarifas, la gran queja es al contrario, los precios son muy altos, ¿no? Vean, me voy a adelantar un poco. En el esquema de prepago, las tarifas calculadas, aquí hay varios supuestos, no me voy a meter a discutir los pormenores del modelo. Lo que quiero que vean, estos son los precios efectivos o net en un esquema de prepago versus varios supuestos del tráfico generado en esquema de prepago. Estas son derivaciones del modelo, pero lo importante es ver cuál es la relación de las tarifas efectivas o net versus el referente de costos. Y el referente de costos en todos lados es la tarifa de interconexión. La tarifa de interconexión, cuando este análisis se hizo, era casi de 40 centavos, 0.39 centavos en México. Observen que si este era el referente de costos y este era el precio efectivo o net, no podría argumentarse bajo ninguna circunstancia que había un problema de margin squeeze, ¿no? Había un margen suficiente entre 0.40 y no sé, 0.80 o 0.65 para que las empresas pudiesen competir. Entonces no es un tema, lo que identificamos es que no era un tema el esquema de prepago. Pero vean qué es lo que ocurría en el esquema de pospago. El referente de costos era de 40 centavos. Las tarifas efectivas, insisto, estas curvas ya están incorporando este otro efecto que no se está viendo. Estos son los precios efectivos, solamente los que explícitamente se ofrecen en los paquetes tarifarios, sino también el componente de los minutos gratuitos. Y lo que encontramos es que bajo ciertos supuestos bastante plausibles del tráfico de pospago, encontrábamos que efectivamente las tarifas ONET efectivas del operador dominante, estos son solamente tarifas del operador dominante, se encontraban por debajo del referente de costos, tarifa de interconexión. Este diferencial entre esta línea y esto me indicaba que bajo supuestos bastante plausibles, uno podía decir, oye, pero es que tienes tarifas ONET por arriba del referente de costos cuando tienes concentración de tráfico de 20%. Sí, el modelo te lo da, pero ese número no es cierto en México. En realidad lo que estábamos esperando, nuestros estimados, es que fluctúa el tráfico real entre el 35% y el 50%. Estos son los números reales. Lo puse nada más por razones de exposición, pero en realidad estos son los rangos relevantes del tráfico efectivo de concentración en México. Entonces, este es el rango que yo tengo que analizar y es ahí donde yo veo que hay un tema relevante. Bueno, rápidamente, ¿cómo se ha analizado el tema de margin squeeze en las dos principales jurisdicciones de competencia en el mundo, la europea y la americana? El caso de Deutsche Telekom es un caso, digamos, histórico y representó un hito en este tema, porque la Corte de Justicia Europea empezó a tratar de darle un poco de sentido, de darle un sentido sistémico a la forma en que se iba a analizar el problema de margin squeeze en Europa. E hizo varios argumentos muy, muy importantes que luego reforzó en una decisión posterior. El primer argumento, y esta es una parte clave, para demostrar la existencia de un margin squeeze, no era necesario demostrar que el precio al mayoreo era excesivo. Recuerden la gráfica anterior, tarifa de interconexión, tarifa ONET efectiva por debajo. No era necesario que el precio al mayoreo era excesivo o que el precio al menudeo era depredatorio, o sea, un precio muy bajo y que el referente de costos estuviera muy por arriba, sino que era suficiente poder probar que el margen era insuficiente para que un competidor tan eficiente como el incumbente pudiera competir de manera rentable. Entonces, estrictamente podía no existir, o más bien, estrictamente existía este margin squeeze, bastaba con que el regulador defina un margen competitivo en el mercado y basta con que la relación del referente de costos y el precio final sea menor a ese margen apropiado competitivo para que las autoridades de competencia europeas digan aquí hay un problema de margin squeeze, porque cualquier empresa que quiera entrar al mercado no va a poder competir, a pesar de que no pierda, no va a poder competir en los mismos términos que en un mercado competitivo. Y luego en una decisión posterior, en Telia Sonera, la Corte determinó incluso que no era necesario que el insumo fuera esencial. En el caso de la interconexión de redes, se puede considerar que el insumo es un esencial. Es relevante observar los efectos anticompetitivos de esta relación de precios. Bueno, y aquí una parte importante. Los costos de referencia son los del incumbente. ¿Por qué nos preocupamos en tomar como en el análisis de referente de costos y de precios al minorista
que los costos de referencia sean los de los incumbentes, porque estamos asumiendo que los incumbentes pues, son las empresas más eficientes en el mercado. Si nosotros tomamos como referencia de costos a la competencia, a los nuevos entrantes, pues la estructura de costos tiende a ser más alta. Es decir, si tomamos como referente de costos los costos de las empresas entrantes, hay una probabilidad más alta de encontrar un problema de margin squeeze donde probablemente no lo exista. Entonces, por eso tenemos que tomar el estándar más bajo de estructura de costos para ver si efectivamente hay competencia o no. Entonces, el supuesto es, vamos a tomar un referente de costos de la empresa más eficiente, queremos evitar incurrir en un error de esta naturaleza. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Estados Unidos es la otra cara de la moneda en este tema del margin squeeze. En Pacific Bell Telephone y Linkline, que otra vez generó todo un área de jurisprudencias, estableció que una empresa no tiene la obligación de establecer precios de sus servicios al mayoreo que preserven la posibilidad de que sus competidores puedan competir. Es decir, demostrar un caso de margin squeeze en los Estados Unidos es mucho más complicado, significativamente más complicado que en Europa, excepto en dos casos. Cuando existen condiciones de obligación de trato, es decir, cuando se trate de una essential facility, y entonces si nosotros concebimos, por ejemplo, el tema de la interconexión, pero ven aquí la complejidad del problema, este es un caso muy general. Yo puedo identificar la tarifa de interconexión como una essential facility, bajo ciertos supuestos. El tema es que tampoco podemos decir, observen lo que dice, una empresa no tiene la obligación de establecer precios en sus servicios al mayoreo, pero en la mayor parte de las jurisdicciones, el precio de la tarifa de interconexión de este insumo no lo determina de manera independiente las empresas, lo determina el órgano regulador. Entonces, una de las grandes preocupaciones que hemos visto, bueno, que el regulador belga lo comentó, nuestro amigo peruano también lo comentó, es cómo incidir o cómo discutir este tipo de temas cuando el referente de costos el referente de costos de este precio del insumo no lo determina libremente el operador, sino lo determina una decisión regulatoria. Pues bueno, en Alemania ya pasó. Las decisiones en una decisión de hace unos años, las autoridades alemanas identificaron el regulador de telecomunicaciones estableció una tarifa de interconexión. Libremente la empresa de telecomunicaciones, creo que fue Deutsche Telekom, estableció su precio retail. El análisis de la autoridad de competencia identificó que había un problema de margin squeeze y la defensa de Deutsche Telekom fue, señor, pero a mí no me hagas culpable, yo controlo mis precios de retail, pero el otro precio que te es relevante para hacer tu test lo determinó la autoridad regulatoria y no me eches la culpa a mí. La Comisión Europea hizo una recomendación esencialmente a ustedes alemanas y dijo y conminó al regulador de telecomunicaciones a decir, tienes que revisar tu tarifa de interconexión. No importa que tú tengas jurisprudencia, pero tienes que revisarla porque estás generando un problema de margin squeeze. Hay dos formas de interpretarla. O los reguladores no están entendiendo el tema o tienen modelos de costos muy malos y no tienen ni idea de dónde está el referente de costos. Puede ser una hipótesis. O la otra, se definen tarifas de interconexión en función de un conjunto de objetivos de política pública, no necesariamente eficiente de las empresas. Las empresas libremente determinan sus precios, pero es un indicador de que si puedes encontrar tarifas on-net y las empresas no están perdiendo dinero, significa que las empresas pueden ser extremadamente eficientes y que entonces el operador tiene que revisar exactamente bajo qué principios está determinando sus costos de referencia. Es sobre todo una discusión. Y el otro tema, importante, está relacionado con el caso de las condiciones de depredación de precios. Pero demostrar depredación de precios en general es complicado, en Estados Unidos es casi imposible, ¿no? Porque implica todo un análisis intertemporal de las pérdidas, de las ganancias, de subsidios cruzados, etc. Entonces es un tema, esencialmente el mensaje es un tema de margin squeeze en los Estados Unidos es casi imposible de demostrar. Por acá viene el tema importante. Si bien se limita la posibilidad de demostrar en casos de margin squeeze en un contexto de competencia, esto no limita la capacidad de órganos reguladores para imponer, como la FCC de los Estados Unidos, para imponer reglas que preserven la capacidad de la competencia para replicar la oferta comercial de los incumbentes. Voy a regresar a este tema porque es importante. Y de hecho creo que ya esta es la última lámina. ¿Cuál es el gran tema en el tema de margin squeeze? En política de competencia hay dos formas de enfocar el tema de margin squeeze, desde la perspectiva estrictamente de la competencia económica, desde la perspectiva regulatoria, y las conclusiones son distintas. Y esto depende de
quién va a tomar la decisión y cuáles son los objetivos de la decisión. Cuando yo me acerco a un problema de competencia, esencialmente el margin squeeze se ve como un tema de una práctica de exclusión. Yo quiero evitar que a través de este diferencial de precios existan empresas que ya no puedan competir o que simplemente no tengan incentivos para entrar a un mercado, sean desplazados del mercado. Pero cuando yo lo concibo desde la perspectiva regulatoria, de la regulación económica, yo puedo evitar un margin squeeze, es una medida de fomento a la entrada, y este es un estándar mucho más estricto. La gran diferencia, yo puedo en un régimen de competencia encontrar que el margen, el diferencial de precios entre una tarifa retail y el referente de costos es pequeño, pero positivo. Y mi argumento desde la perspectiva de competencia es, pues no te están excluyendo, es parte de la competencia, ¿no? A lo mejor no es el margen de ganancia que esperabas en el mercado. Pues lo siento, pero no estás perdiendo tampoco, ¿no? A ver, se innova, trata de encontrar nuevas tecnologías, pero mientras yo no vea un signo negativo ahí, lo siento, no puedo intervenir. Pero cuando lo concibo desde la perspectiva regulatoria, la lógica cambia completamente, porque entre otros objetivos de la política regulatoria es no solamente ver efectos de exclusión, sino también fomentar la entrada. Si yo tengo un mercado altamente concentrado, a lo mejor quisiera ver más empresas entrando al mercado a competir en varios segmentos. Mi objetivo de política regulatoria es fomentar la entrada de empresas. Y entonces cuando yo concibo el tema del margin squeeze, no solamente me preocupo por ver que tenga un signo positivo, me preocupo porque el margen sea lo suficientemente amplio como para permitir la entrada de nuevas empresas. Y la lógica es distinta. Entonces, el mismo margen de ganancia que se encuentra en un análisis de margin squeeze, en la parte de competencia podría ser, no hay un problema. Desde la perspectiva regulatoria, dependiendo del objetivo de política pública, se podría encontrar que es un problema, porque como en el caso europeo, no permite que una empresa obtenga el margen suficiente para competir en el mercado. Y acá viene el tema escabroso. ¿Cómo solucionamos un problema de margin squeeze? Yo aquí inventé dos categorías de cómo, de las prescripciones que derivan de un problema de margin squeeze. Olvidemos de toda la discusión, supongamos que todo lo demás es claro, tengo modelos de costos bien definidos, de las complejidades técnicas. Supongamos que una autoridad regulatoria termina diciendo, hay un problema de margin squeeze. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la recomendación de política regulatoria en este mercado? La primera ya lo vimos un poquito en la lógica de la regla colombiana, sería pues que la tarifa efectiva, vamos a poner aquí de la empresa dominante. Este es otro tema importante. La regulación o net of net usualmente se piensa como una regulación asimétrica, específica solamente para operadores dominantes. De hecho, a mí me gustaría ver un escenario donde las empresas pequeñas se les permita discriminar a net of net, que aprovechen los efectos de red que pueden generar. Es la forma de generar competencia. El problema es que yo no puedo permitir discriminación tarifaria o net of net en una red dominante, porque se generan estos efectos. Entonces, la relevancia y la determinación de poder sustancial es relevante, es un paso previo antes de emitir una regulación asimétrica en este sentido. Es decir, yo tengo que prohibir en una regulación ideal discriminación o net of net solo para operadores dominantes. Operadores no dominantes, al contrario, debo de incentivar para discriminar en net of net para que aprovechen los efectos de red y puedan crecer. Pues la primera solución es lo que yo llamo la categoría de provisión competitiva de insumos. No hay soluciones únicas. Si un regulador, el único objetivo que tiene en la cabeza es, yo quiero garantizar que los insumos esenciales se provean a tasas competitivas, ¿no? Pueden poner una regla de esta naturaleza, que la tarifa o net del operador dominante sea estrictamente mayor o igual al referente de costos, que usualmente es la MTR. Pero también puedo tener otro objetivo de política pública mucho más ambicioso. Esta primera, ¿cuál es la lógica económica de esta primera restricción? Si en una llamada ONET yo tengo dos puntas, tengo originación y tengo terminación, lo lógico es que tengo que recuperar los costos de la originación y de la terminación. Aquí me estoy viendo muy laxo con esta regulación. Estoy diciendo, al menos tienes que recuperar los costos de la terminación. Estoy asumiendo que la empresa puede, a través de cualquier vía, imputarse o sacrificar los costos asociados a su originación. Estoy siendo muy laxo, diciendo ese es tu problema. Tú cómo originas y los costos en los que incurres en tu red, tu tema. Pero al menos tengo que garantizar
que lo que tú le tienes que pagar a otro por terminar, pues recuperes al menos ese costo, al menos. Por eso llamo el principio de provisión competitiva de insumos. Pero luego puede haber otro objetivo mucho más ambicioso. Esto no garantiza que tú puedas replicar la oferta comercial de las empresas. Una empresa pequeña no puede replicar con esta restricción necesariamente las ofertas comerciales de una empresa dominante. Entonces puede haber un segundo objetivo más ambicioso, el objetivo de la replicabilidad de la oferta. Quiero garantizar no solamente que los insumos se provean de manera competitiva, sino también necesito que se pueda replicar la oferta comercial. Y esto significa, traducción, en otras palabras, subir todavía más el precio, el piso tarifario. Y esto es todo lo que genera. Y entonces aquí lo que pongo es simplemente la tarifa ONET, pues tiene que ser mayor que el referente de MTR, multiplicado por alfa de MTR, donde alfa puede ser entre 1 y 2. Si alfa es igual a 2, estoy diciendo, esta es la originación y esto es la terminación. Y es un estándar muy alto, estoy subiendo el piso tarifario, ¿no? Si me veo muy restrictivo, alfa es igual a 0, entonces estoy en el primer caso de prohibición competitiva de insumos. Esta es una discusión, y la discusión no acaba ahí. En Chile, otro de los grandes elementos, y ya con esto concluyo, en Chile enfrentaron este mismo problema, y la pregunta que se hizo muy sensata, la posición de los reguladores chilenos, fue decir, mira, honestamente, se pusieron a analizar el tema, dijeron, este es muy complicado el tema. La verdad es que no sabemos si esta discriminación tarifaria ONET, ver tarifas ONET muy bajas, está siendo desplegado por las grandes empresas con un objetivo de exclusión. No lo sabemos, no queda claro. Queda claro que hay un referente de costos altos, queda claro que las tarifas ONET son bajas, que esto puede generar efectos anticompetitivos, pero puede ver que a lo mejor no hay intencionalidad, porque la otra posible respuesta a este problema es, yo estoy viendo aquí nada más un lado de la ecuación, estoy viendo, concentrándome en que los precios ONET, los precios del lado izquierdo de la desigualdad son muy bajos, pero hay otra forma de ver este tema. ¿Por qué me olvido del lado derecho de la ecuación? ¿No será que realmente estamos perdidos en el cálculo de tarifas de interconexión? Las autoridades, y esto se explica, a ver, ¿por qué entonces las autoridades europeas están haciendo la revisión de sus modelos de costos? Están dejando Long Run Incremental Cost Plus para moverse a Long Run Incremental Cost puros, donde empiezas a quitarle varios componentes de costos y la tarifa de interconexión empieza a ser cada vez más baja. Bueno, las autoridades chilenas concluyen en un arranque de sensatez diciendo, yo no sé si las empresas a propósito están haciendo esto. Lo que sí es cierto es que este diferencial está generando un problema de competencia y abren un poco el abanico. Hay que emitir una regulación que trata de controlar esto en el corto plazo, pero en el mediano plazo es una obligación de los órganos reguladores empezar a revisar también los modelos de costos. Parece que aquí también puede haber un problema. A lo mejor es un problema que no existe. El problema es que a lo mejor estamos utilizando referentes de costos equivocados porque estamos reconociendo costos en los cuales las empresas no están incurriendo. A lo mejor si tuviéramos un cálculo apropiado de la MTR, seguramente esta desigualdad se revertiría y el problema de margin squeeze simplemente desaparecería. Entonces la recomendación es, si efectivamente creemos que en el corto plazo debe haber algún tipo de restricción de tarifas ONET o NET en el mercado, pero que también los órganos reguladores están obligados a analizar sus modelos de costos, porque si esto está bien y esto es eficiente y esto es benéfico para los consumidores, a lo mejor estamos descubriendo cosas equivocadas porque estamos haciendo el análisis incorrecto sin revisar los modelos de costos de interconexión. Y eso es todo.